Nunca debí tomar ese atajo, y lo peor es que ni siquiera fue mi decisión. Fue el GPS. Fue esa línea azul en la pantalla que me prometía llegar 5 minutos antes al hotel. 5 minutos que me costaron algo que todavía no termino de entender. Porque hay calles en Shinjuku que no deberías cruzar. Calles donde el ruido de la ciudad desaparece como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Y si llegas a una de esas calles, si sientes ese silencio antinatural en medio del caos de neones y multitudes, hay una sola regla que los locales conocen pero nunca explican a los turistas. No la cruces. Rodea la manzana. Y nunca, nunca mires atrás. Yo rompí esa regla, o al menos eso creo, porque cuando volví a revisar las fotos de esa noche, descubrí algo que me heló la sangre. En una de ellas aparezco cruzando esa calle, caminando justo por el centro de ese silencio, y juro por todo lo que tengo que yo nunca crucé. Antes de que sigas escuchando, solo quiero pedirte algo. Si esta historia te atrapa, si sientes ese cosquilleo en la nuca que yo sentí esa noche, déjame tu luz, suscríbete al canal, porque estos relatos no son inventos, son advertencias, y entre más seamos los que las conocemos, más protegidos estaremos de repetir los mismos errores. Ahora sí, déjame contarte lo que me pasó en Shinjuku. Todo empezó 3 noches antes de que ocurriera lo peor. Llegué a Tokio por trabajo. Soy diseñador freelance y conseguí un contrato temporal con una agencia de publicidad en Shibuya. Nada del otro mundo, 3 semanas de colaboración presencial, pero era mi primera vez en Japón y estaba emocionadísimo. Llevaba años queriendo conocer Tokio, viendo videos, leyendo blogs, armando listas mentales de lugares que visitar. Reservé un hotel pequeño en Shinjuku porque me pareció la zona más práctica, cerca de todo, bien conectada, llena de vida. El barrio perfecto para alguien que quiere trabajar de día y perderse entre luces de neón de noche. Las primeras 2 noches fueron exactamente lo que esperaba. Shinjuku es una locura sensorial. Millones de personas caminando en todas direcciones, pantallas gigantes proyectando anuncios de productos que ni entiendes, el olor a yakitori mezclado con el de los restaurantes de ramen, el murmullo constante de conversaciones en japonés, el pitido de los semáforos peatonales, las máquinas expendedoras en cada esquina iluminando la noche. Es caótico, abrumador y absolutamente adictivo. El hotel estaba en una calle secundaria, a unos 10 minutos caminando de la estación de Shinjuku. Nada lujoso, solo un business hotel de esos compactos donde la habitación es del tamaño de una caja de zapatos, pero limpio y funcional. El recepcionista era un señor mayor que hablaba muy poco inglés, pero siempre me saludaba con una reverencia y una sonrisa. La tercera noche fue diferente. Había trabajado hasta tarde en la agencia y después mis compañeros japoneses me invitaron a cenar. Fuimos a un izakaya en Kabukicho, esa zona de Shinjuku que está llena de bares, karaokes y hostess clubs. Bebimos sake, comimos edamame y yakitori, y me contaron historias sobre la ciudad. Uno de ellos, Takeshi, mencionó algo que en ese momento me pareció solo una anécdota curiosa. Shinjuku tiene muchas caras, dijo mientras rellenaba mi vaso. De día es oficinas y tiendas, de noche es neones y fiesta, pero hay otra cara que la mayoría no ve. ¿Otra cara?, pregunté intrigado. Takeshi se quedó callado un momento, como considerando si debía seguir. Luego sonrió, pero no fue una sonrisa alegre. Hay calles que cambian cuando las miras de cierta forma, calles que están ahí pero no deberían estar. Los demás se rieron, dijeron que Takeshi estaba muy borracho, y la conversación derivó a otros temas. Pero esa frase se me quedó grabada. Calles que están ahí pero no deberían estar. Salimos del izakaya cerca de medianoche. Mis compañeros tomaron el tren hacia sus casas en los suburbios, pero yo decidí caminar al hotel. Solo eran 15 minutos, y quería despejarme un poco del sake. Shinjuku de noche es un espectáculo. Aunque era miércoles, las calles seguían llenas. Salarymen con corbatas flojas caminando hacia el último tren, grupos de chicas vestidas para salir, turistas tomando fotos de los carteles luminosos, empleados de Konbini reponiendo estanterías tras las ventanas de cristal. Caminé por la avenida principal hacia el este, dejando atrás el caos de Kabukicho. Mi hotel quedaba en dirección opuesta a la estación JR, en una zona más residencial donde los edificios eran más bajos y los neones más escasos. Iba siguiendo Google Maps en mi teléfono, como siempre. La ruta que conocía era simple: seguir derecho por 3 cuadras, girar a la izquierda en el Konbini que nunca cierra y 2 cuadras más. Pero esa noche, cuando me faltaban como 5 minutos para llegar, el GPS me sugirió una ruta alternativa. Apareció una línea azul diferente, más corta,
cortando por unas calles que no había usado antes. La diferencia de tiempo era mínima, 5 minutos, quizá menos. Ruta más rápida disponible, decía la app. Yo estaba cansado, un poco mareado por el saqué, y pensé, ¿por qué no? Es solo un atajo. Giré a la derecha en una esquina donde había una máquina expendedora de bebidas. La calle era más estrecha que la avenida principal, con edificios de apartamentos de 4 o 5 pisos a ambos lados. Algunos neones de pequeños restaurantes cerrados parpadeaban débilmente. Aún había ruido, el zumbido distante del tráfico, el aire acondicionado de los edificios, alguna ventana abierta con el sonido de una televisión. Seguí caminando, siguiendo la línea azul en la pantalla, y entonces lo noté. El ruido empezó a disminuir. No de golpe. Fue gradual, casi imperceptible, como cuando te estás quedando dormido y los sonidos del mundo se van alejando poco a poco. El zumbido del tráfico se hizo más lejano. Las ventanas iluminadas de los apartamentos parecían apagarse una por una a mis espaldas. Levanté la vista del teléfono. La calle frente a mí se veía normal. Asfalto, edificios, algunas bicicletas encadenadas a un poste, un par de máquinas expendedoras al fondo, pero había algo raro en el ambiente, algo que mi cerebro detectaba pero que no podía nombrar. Entonces me di cuenta. Silencio. No el silencio normal de una calle tranquila, sino un silencio absoluto, denso, como si el aire mismo estuviera amortiguando todos los sonidos. No se escuchaba nada, ni tráfico, ni aire acondicionado, ni televisiones, ni siquiera mis propios pasos hacían ruido. Miré hacia abajo. Mis zapatos golpeaban el pavimento, podía sentir el impacto en las plantas de mis pies, pero no había sonido. El corazón me empezó a latir más rápido. Esto es raro, pensé, muy raro. Miré el GPS. La línea azul seguía indicando que debía cruzar esta calle, girar a la izquierda al final y llegaría directo al hotel, pero algo en mi estómago me decía que no debía hacerlo. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Habrías seguido adelante, confiando en la tecnología, o habrías dado la vuelta, eligiendo el camino más largo pero conocido? Yo me quedé paralizado ahí, en medio de la calle silenciosa, sintiendo cómo ese silencio pesaba sobre mis hombros como una manta húmeda. Fue entonces cuando escuché el semáforo. Pip, 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 pip. Ese sonido característico de los semáforos peatonales japoneses, el que indica que puedes cruzar. Pip, 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 pip. Venía de más adelante, del final de la calle. Sentí un alivio extraño. Si había un semáforo sonando, significaba que había un cruce, movimiento, normalidad. El silencio debía ser solo una ilusión acústica, algún efecto arquitectónico raro de los edificios. Empecé a caminar hacia el sonido. Pip, 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 pip. Pero mientras avanzaba, algo no cuadraba. Miraba hacia el final de la calle y no veía ningún semáforo. No había cruce peatonal, solo la calle continuando hacia la derecha en una esquina común. Pip, 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 pip. El sonido era claro, constante, pero no había fuente visible. Me detuve de nuevo, y en ese momento escuché mis pasos, pero no los míos. Otros pasos, detrás de mí. Me giré rápido. La calle estaba vacía. Los edificios silenciosos, las ventanas oscuras, las máquinas expendedoras iluminadas pero sin nadie cerca. Pip, 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 pip. Seguí escuchando el semáforo fantasma, y entonces recordé lo que había dicho Takeshi. Hay calles que cambian cuando las miras de cierta forma. Esto no está bien, pensé. Necesito salir de aquí. Abrí Google Maps de nuevo, pensando en buscar otra ruta, pero la pantalla se veía rara. El mapa seguía ahí, las calles trazadas normalmente, pero mi punto azul parpadeaba de forma irregular. A veces estaba donde debería, a veces saltaba 2 cuadras al norte, luego regresaba. La app estaba enloqueciendo. Respiré hondo. Está bien, no necesito el GPS, solo tengo que regresar por donde vine y tomar la ruta que conozco. Me di la vuelta y empecé a caminar de regreso hacia la avenida principal. Pip, 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 pip. El semáforo seguía sonando detrás de mí, pero ahora parecía más cerca, como si me siguiera. Aceleré el paso, y fue entonces cuando escuché de nuevo los pasos, los que no eran míos. Esta vez estaban sincronizados con los míos. Cuando yo daba un paso, ellos daban un paso. Cuando me detenía, ellos se detenían. Un eco. Eso es todo, me dije. Solo un eco acústico raro, pero sabía que no era cierto. Los ecos no funcionan así. Los ecos no se detienen exactamente cuando tú te detienes. Caminé más rápido, casi corriendo, y los pasos detrás de mí también aceleraron. La esquina de la avenida principal estaba a unos 30 metros.
Podía ver las luces de los neones brillando débilmente. Solo tenía que llegar ahí y estaría a salvo. Pip, 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 pip. Llegué a la esquina jadeando y giré bruscamente hacia la avenida. El ruido del mundo regresó de golpe. Tráfico, voces, el zumbido eléctrico de los carteles luminosos, música saliendo de algún bar, el pitido de las máquinas de pachinko. Shinjuku normal, Shinjuku ruidoso, Shinjuku vivo. Me apoyé contra la pared de un edificio, respirando agitado. ¿Qué mierda fue eso? Miré hacia atrás, hacia la calle de donde había salido. Se veía completamente normal, iluminada, tranquila, alguna bicicleta, las máquinas expendedoras, como cualquier calle residencial de Tokio, pero el silencio había desaparecido. Saqué el teléfono. El GPS funcionaba perfectamente ahora. Mi punto azul estaba exactamente donde debería estar, en la esquina de la avenida. Tomé la ruta larga hacia el hotel, por las calles que conocía. Llegué 15 minutos después, todavía temblando un poco. El recepcionista me saludó con su reverencia habitual. Le sonreí débilmente y subí a mi habitación. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese semáforo fantasma. Pip, 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 pip. Y esos pasos que no eran míos. Si esa fuera toda la historia, podría haberlo olvidado eventualmente. Podría haberlo catalogado como una experiencia rara, producto del cansancio y el alcohol, y seguir con mi vida. Pero no fue toda la historia. Porque a la mañana siguiente, en la agencia, le pregunté a Takeshi sobre lo que había dicho la noche anterior. Estábamos tomando café en la sala de descanso, solos. Los demás aún no habían llegado. Anoche mencionaste algo sobre calles que cambian, le dije tratando de sonar casual. ¿A qué te referías exactamente? Takeshi dejó su taza sobre la mesa y me miró con una expresión seria. ¿Por qué preguntas? Le conté lo que me había pasado. La calle silenciosa, el semáforo invisible, los pasos sincronizados. Mientras hablaba, vi cómo su expresión pasaba de la curiosidad a la preocupación. Cuando terminé, se quedó callado un largo momento. ¿Cruzaste la calle?, preguntó finalmente. No, respondí. Di la vuelta y regresé a la avenida. Takeshi exhaló aliviado. Hiciste bien. ¿Qué quieres decir? Se inclinó hacia adelante, bajando la voz aunque no había nadie más. Mi abuela vivió en Shinjuku toda su vida. Antes de morir, me contó cosas sobre el barrio, cosas que la gente mayor conoce pero que no se dicen en voz alta. Una de ellas es sobre las calles silenciosas. ¿Las calles silenciosas? Calles donde el sonido desaparece, donde puedes escuchar cosas que no están ahí. Mi abuela me dijo que si alguna vez encontraba una calle así de noche, había una sola regla: no cruzarla. Rodear la manzana completa si es necesario, pero nunca, nunca cruzar una calle silenciosa. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la cruzas? Takeshi negó con la cabeza. No lo sé exactamente. Mi abuela nunca lo explicó bien. Solo dijo que la gente que cruza esas calles a veces se pierde, no en el sentido de no encontrar el camino, sino de perderse de verdad, como si la ciudad los absorbiera. Un escalofrío me recorrió la espalda. Eso suena a superstición antigua, dije, pero mi voz no sonó tan convincente como quería. Quizá, admitió Takeshi, pero Tokio es una ciudad extraña, muy antigua bajo toda esta modernidad, y Shinjuku en particular tiene una historia complicada. ¿Sabías que gran parte del barrio se construyó sobre antiguos terrenos de templos y cementerios? No lo sabía. Después de la guerra, cuando reconstruyeron todo, muchos de esos lugares sagrados quedaron sepultados bajo el concreto. Algunos dicen que eso creó irregularidades, lugares donde el tejido de la ciudad es más delgado. Eso suena muy místico para un diseñador de publicidad, bromeé débilmente. Takeshi sonrió, pero fue una sonrisa sin humor. Solo te digo lo que sé. Si vuelves a encontrar una calle así, no la cruces, y si escuchas ese semáforo, es porque estás muy cerca de algo que no quieres encontrar. Quise preguntarle más, pero en ese momento llegaron otros compañeros y la conversación se cortó. El resto del día intenté concentrarme en el trabajo, pero no podía dejar de pensar en lo que Takeshi había dicho. Esa noche decidí tomar el tren hasta el hotel en lugar de caminar. No quería arriesgarme a encontrar otra calle silenciosa, pero el destino, o lo que sea que gobierna Shinjuku de noche, tenía otros planes. La cuarta noche empezó normal. Terminé de trabajar temprano y decidí explorar un poco la zona de Golden Gai, esos callejones estrechos llenos de bares minúsculos que solo caben 5 o 6 personas. Es una zona turística pero con encanto, y quería desconectar un rato. Pasé un par de horas saltando de bar en bar,
hablando con bartenders y otros viajeros. El sake fluía, la conversación era ligera, y por primera vez desde la experiencia de la noche anterior me sentía relajado. Salí de Golden Guy cerca de la 1 de la mañana. Había tomado más sake del que debía, lo admito. No estaba borracho, pero sí alegre, con esa ligereza en los pasos que viene de 3 o 4 copas de más. Decidí caminar al hotel. Me sentía bien, la noche estaba fresca, y Shinjuku en la madrugada tiene algo mágico cuando estás un poco ebrio. Caminé hacia el este, alejándome de los neones más brillantes, y ahí fue cuando cometí mi error. Vi una calle lateral que parecía un atajo perfecto hacia mi hotel. Estrecha, poco iluminada, pero mi cerebro nublado por el alcohol calculó que me ahorraría al menos 10 minutos. No saqué el GPS, no lo pensé 2 veces, solo giré y empecé a caminar. Los primeros 30 segundos fueron normales. Edificios de apartamentos, bicicletas, una máquina expendedora al final de la calle, y entonces el ruido empezó a desvanecerse. Esta vez lo reconocí de inmediato. El silencio llegó como una ola, tragándose todos los sonidos de la ciudad. El tráfico distante se apagó, el zumbido de los edificios desapareció, incluso el sonido del viento entre los cables eléctricos se detuvo. Mierda, otra vez no. Me detuve en seco y miré alrededor. La calle se veía diferente a la de la noche anterior, más larga, con una curva suave hacia la izquierda. Había un par de tiendas pequeñas con luces encendidas, cosa que me pareció rara porque era más de la 1 de la mañana y las tiendas de barrio suelen cerrar temprano. Y entonces lo escuché. Pip, 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 pip. El semáforo fantasma, más cerca que la noche anterior, mucho más cerca. De acuerdo, pensé. Calma, recuerda la regla. No cruces la calle, rodea la manzana. Me giré para regresar por donde había venido, pero la esquina por la que había entrado ya no estaba ahí, o mejor dicho, estaba, pero más lejos de lo que debería, como si la calle se hubiera estirado mientras yo caminaba. El corazón empezó a latirme fuerte en el pecho. Esto no está bien, esto definitivamente no está bien. Caminé hacia la esquina, intentando no correr, intentando mantener la calma. Pip, 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 pip. El semáforo sonaba detrás de mí, constante, hipnótico, y otra vez escuché los pasos. Esta vez no estaban solo sincronizados con los míos, eran múltiples, 2, 3, quizá 4 pares de pasos caminando detrás de mí, manteniendo mi ritmo exacto. No mires atrás, me dije, solo sigue caminando. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad humana, fue más fuerte. Giré la cabeza, la calle estaba vacía, completamente vacía, pero podía escucharlos claramente, los pasos, múltiples personas caminando detrás de mí a la misma velocidad, sin importarles que yo supiera que estaban ahí, o quizás sí les importaba, quizá ese era el punto. Aceleré el paso, los pasos aceleraron conmigo, pip, 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 pip. El semáforo ahora parecía venir de todas direcciones, como si hubiera múltiples cruces invisibles rodeándome. Las tiendas que había visto iluminadas estaban cada vez más cerca. Una era un combini, de esos que están abiertos 24 horas. A través del vidrio podía ver las estanterías llenas de productos, las luces fluorescentes brillantes. Si puedo llegar ahí, pensé. Si puedo entrar y encontrar gente, esto se acabará. Corrí hacia el combini. Los pasos detrás de mí se convirtieron en una estampida. Llegué a la puerta de cristal y la empujé. Se abrió con el tintineo característico de las tiendas. Entré jadeando, y me quedé helado. La tienda estaba vacía, no había cajero detrás del mostrador, no había clientes. Las estanterías estaban llenas de productos perfectamente ordenados. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente. La máquina de café estaba burbujeando, pero no había nadie. «Hola», llamé. Mi voz sonó apagada, absorbida por ese mismo silencio denso que cubría la calle. Caminé entre los pasillos, cada vez más nervioso. Había onigiris recién hechos en la sección de comida, bebidas frías en los refrigeradores, revistas en el estante de publicaciones. Todo parecía recién reabastecido, listo para clientes que no existían. Llegué al mostrador del cajero. Ahí, sobre la superficie, había un celular. Un iPhone con una funda de color rosa. Estaba desbloqueado, la pantalla encendida mostrando la aplicación de mapas. No pude evitarlo. Me acerqué y miré la pantalla. La app mostraba esta misma calle, y había un punto azul marcado justo donde estaba el combini. Pero debajo del mapa había un mensaje de texto. «No lo leas», me dije. «No toques ese teléfono». Pero mis ojos ya estaban leyendo las palabras. «Si estás leyendo esto,
Ya es tarde. Cruzaste cuando no debías. Ahora la ciudad te conoce. La pantalla se apagó sola. Retrocedí rápido, alejándome del mostrador. Pip, 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 pip. El semáforo sonaba ahora justo afuera de la tienda. Miré hacia la puerta de cristal. Había alguien parado del otro lado. Una silueta oscura, imposible de definir. No podía ver si era hombre o mujer, joven o viejo. Solo una forma humana parada justo frente a la entrada, completamente inmóvil. No estaba mirando hacia la tienda. Estaba mirando hacia arriba, hacia el cielo oscuro. Pip, 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 pip. Otro semáforo empezó a sonar a mi derecha. Giré la cabeza. Había otra silueta parada junto a los refrigeradores de bebidas. Esta tampoco me miraba. Solo estaba ahí, de pie, perfectamente quieta. Pip, 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 pip. Los semáforos se multiplicaban. Una tercera silueta apareció al fondo de la tienda, junto a las revistas. Una cuarta junto a los estantes de snacks. Todas inmóviles. Todas mirando hacia arriba o hacia las paredes. Nunca hacia mí, pero sabía que eran conscientes de mi presencia. Mi respiración se aceleró hasta convertirse casi en hiperventilación. Tengo que salir de aquí, pero la puerta estaba bloqueada por la primera silueta. Miré alrededor buscando otra salida. Los convinis japoneses suelen tener una puerta trasera para las entregas. La encontré al fondo, junto a los baños. Corrí hacia ella, esquivando las siluetas que no se movían pero que parecían multiplicarse a mi alrededor. 5, 6, 7, todas mirando hacia ninguna parte. Llegué a la puerta trasera y la empujé con fuerza. Se abrió hacia un callejón estrecho. Salí tropezando, el aire fresco de la noche golpeándome la cara. El callejón estaba oscuro, iluminado apenas por una luz de emergencia parpadeante. Pip, 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 pip. El semáforo me seguía. Corrí hacia el final del callejón, donde se abría a lo que parecía una calle más ancha. Detrás de mí escuchaba pasos, muchos pasos, todos perfectamente sincronizados. Llegué al final del callejón y salía. No era la avenida principal, era otra calle residencial, igual de silenciosa, igual de vacía, y había más tiendas abiertas. Una lavandería con las lavadoras funcionando pero sin nadie, un restaurante pequeño con las luces encendidas y la comida humeando en los platos, pero las sillas vacías. ¿Dónde mierda estoy? Saqué el teléfono desesperado. Google Maps abrió, pero lo que vi no tenía sentido. El mapa mostraba las calles de Shinjuku correctamente, pero mi punto azul estaba en 3 lugares diferentes al mismo tiempo. Parpadeaba erráticamente, saltando de una ubicación a otra cada 2 segundos. Ahora el GPS decía que estaba al norte de la estación, ahora al este, ahora al sur, ahora en una calle que según el mapa no existía. Intenté llamar a Takeshi, pero no había señal. Intenté buscar instrucciones para volver, pero la app se congeló. Estaba perdido, totalmente perdido en una versión de Shinjuku que no debería existir. Y entonces vi algo que me hizo sentir una esperanza desesperada. Al final de esta nueva calle había un cruce con semáforo, un semáforo real, visible, con su luz roja brillando. Quizá eso era la salida. Quizá si llegaba a ese cruce, volvería a la Shinjuku normal. Empecé a caminar hacia él. Pip, 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 pip. Los semáforos invisibles sonaban a mi alrededor, pero ignoré el sonido. Tenía que llegar a ese cruce real. Los pasos detrás de mí continuaban. Ahora parecían docenas. No miré atrás. Estaba a 20 metros del cruce. 15 metros. 10 metros. Pip, 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 pip. El coro de semáforos fantasma era ensordecedor ahora, llenando mis oídos, vibrando en mi cráneo. 5 metros. Y entonces, justo cuando estaba a punto de llegar, la luz del semáforo cambió. Verde. Pip, 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 pip. El sonido del semáforo peatonal, indicando que podía cruzar. Pero había algo raro. No era el sonido normal de los semáforos japoneses. Era más agudo, distorsionado, como si viniera de muy lejos. Me detuve justo antes del cruce. Y fue entonces cuando me di cuenta. No había calle al otro lado. El cruce terminaba en una pared negra, una oscuridad total que se tragaba la luz de los postes. El semáforo estaba invitándome a cruzar hacia la nada. Retrocedí horrorizado. Los pasos detrás de mí se detuvieron todos al mismo tiempo. El silencio se volvió absoluto. Y en ese silencio escuché una voz.
No venía de ninguna dirección específica. Parecía brotar del aire mismo, de las paredes, del pavimento. Era una voz neutra, sin género, sin emoción. Solo dijo una palabra: cruza. No era una invitación, era una orden. Cruza. El semáforo seguía en verde. Pip, 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 pip. No, susurré. No voy a cruzar. Hubo un momento de quietud absoluta, y entonces todas las luces de las tiendas se apagaron de golpe. Los neones parpadearon y murieron. Las máquinas expendedoras se oscurecieron. Quedé en tinieblas casi totales, solo iluminado por el brillo enfermizo del semáforo verde. Pip, 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 pip. Cruza. Sentí algo rozarme el hombro por detrás, un contacto frío, como dedos largos y huesudos. Grité y me eché a correr. No hacia el cruce, hacia la derecha, por donde venía, de regreso al callejón. Detrás de mí estalló un caos de sonidos. Pasos corriendo, puertas golpeándose, cristales quebrándose. Corrí a ciegas en la oscuridad, rebotando contra paredes, tropezando con bicicletas invisibles, y de repente, milagrosamente, vi luz adelante. Luz real, neones brillantes, el ruido del tráfico, la avenida principal. Reuní todas mis fuerzas y corrí hacia ella como si me persiguiera el diablo. Quizás sí me perseguía. Crucé el umbral entre la oscuridad y la luz, y fue como atravesar una cortina de agua helada. El ruido de Shinjuku me golpeó como una bofetada. Coches pasando, gente hablando, música de una tienda de videojuegos, el anuncio de una pantalla gigante. Me desplomé contra la pared de un edificio, jadeando, temblando. Varias personas que pasaban me miraron preocupadas. ¿Estás bien?, preguntó una chica joven en inglés. Asentí débilmente. Solo. Bebí demasiado. Pareció satisfecha con la explicación y siguió caminando. Miré hacia atrás, hacia la calle de donde había salido. Era una calle normal, iluminada, con algunas personas caminando, un taxi esperando en la esquina. Saqué el teléfono con manos temblorosas. Google Maps funcionaba perfectamente. Mi punto azul estaba exactamente donde debía estar, en la avenida Yasukuni-dori. Pero eso no tenía sentido. Según el mapa, estaba a casi 1 kilómetro de donde había entrado a aquella primera calle silenciosa. ¿Cómo había cruzado tanta distancia? ¿Cuánto tiempo había pasado realmente? Miré la hora en el teléfono. Eran las 2:47 de la mañana. Imposible. Había entrado a esa calle a la 1:15, quizá 1:20. ¿Había estado perdido casi hora y media? No podía ser. Me sentía como si hubieran pasado solo 20 o 30 minutos. Caminé de regreso al hotel en un estado de shock. El recepcionista estaba medio dormido cuando entré. Me miró extrañado. «Señor, ¿está bien?» Su cara está muy pálida. «Estoy bien», mentí, solo cansado. Subí a mi habitación y me encerré con llave. Me tiré en la cama sin quitarme los zapatos y me quedé mirando el techo, intentando procesar lo que había pasado. ¿Había sido real? ¿O era una alucinación alcohólica muy elaborada? Pero si era una alucinación, ¿por qué Google Maps mostraba que había teletransportado 1 kilómetro al norte? Me quedé dormido cuando ya empezaba a amanecer, cayendo en un sueño inquieto lleno de semáforos fantasma y siluetas inmóviles. A la mañana siguiente, cuando desperté, lo primero que hice fue revisar mi teléfono. Tenía docenas de notificaciones, mensajes de la agencia preguntando dónde estaba. Ya eran las 10:30. Mierda, me había quedado dormido. Llamé a la oficina, inventé una excusa sobre una intoxicación alimentaria y me tomé el día libre. No podía ir a trabajar. No después de lo de anoche. Me quedé en la habitación del hotel revisando Google Maps obsesivamente, intentando encontrar esas calles donde me había perdido, pero no estaban. O sí estaban, pero se veían completamente normales en Street View. Calles residenciales comunes, con gente caminando, coches estacionados, tiendas abiertas a la luz del día. Nada siniestro, nada extraño. Entonces, ¿qué había pasado? Estuve a punto de llamar a Takeshi para contarle, pero me detuve. ¿Qué le iba a decir exactamente? ¿Que había encontrado otra calle silenciosa y esta vez se había convertido en una pesadilla laberíntica? Sonaría como un loco. Pasé el día entero encerrado, viendo videos de YouTube sobre Shinjuku, leyendo blogs de expatriados en Tokio, buscando historias similares. No encontré nada específico, pero sí muchas referencias vagas a calles raras en Tokio, lugares donde la gente se pierde inexplicablemente, zonas donde los mapas no funcionan bien. Uno de los blogs mencionaba algo interesante. Tokio se reconstruyó tan rápido después de la guerra que algunos dicen que no siguieron las reglas tradicionales del Feng Shui japonés. Esto creó espacios muertos, lugares donde la energía se estanca o se vuelve hostil.
¿Espacios muertos? ¿Era eso lo que había encontrado? Al caer la tarde, me sentía un poco más calmado, racional. Probablemente había estado más borracho de lo que pensaba. El sake japonés es traicionero, y el cerebro humano es muy bueno creando narrativas aterradoras cuando está bajo estrés y alcohol. Decidí que la próxima semana, cuando terminara el contrato, me iría de Shinjuku. Buscaría un hotel en Shibuya o en Ueno, lejos de estas calles. Esa noche me quedé en el hotel. Pedí comida al cuarto y vi películas en el televisor hasta quedarme dormido. No pasó nada raro. Fue una noche normal, y al día siguiente volví al trabajo. Takeshi me preguntó cómo estaba, y le dije que mejor. No mencioné nada sobre la segunda calle silenciosa. Los siguientes días fueron rutinarios. Trabajaba de 9 a 6, cenaba en restaurantes cerca de la oficina, volvía temprano al hotel y me encerraba. Evitaba caminar por calles secundarias. Siempre tomaba las avenidas principales, aunque me tomara más tiempo. Y poco a poco, empecé a convencerme de que todo había sido una combinación de jet lag, alcohol y sugestión. Hasta la última noche. Era mi último día en Tokio. El contrato había terminado. Tenía el vuelo de regreso a México al día siguiente por la mañana. Mis compañeros de la agencia me organizaron una pequeña cena de despedida en un restaurante de shabu shabu. Fue agradable, sentimental. Me regalaron omiyaye, souvenirs, y prometimos mantenernos en contacto. Salimos cerca de las 10. Todos se fueron a tomar el último tren, pero yo decidí caminar al hotel una última vez. Era mi última noche en Shinjuku. Quería despedirme de la ciudad sin miedo. Caminé por la avenida principal, mirando los neones, escuchando el murmullo constante de la multitud. Tokio de noche es hipnótico. Podría pasarme horas solo observando. Pasé por un convini y compré una lata de café frío. Me la bebí mientras caminaba, saboreando esos últimos momentos. El hotel estaba a 5 cuadras, 4 cuadras, 3 cuadras. Y entonces, justo antes de llegar, vi algo que llamó mi atención. Un callejón lateral que no había notado antes. Estrecho, con una máquina expendedora al final iluminando débilmente las paredes. Algo en mi cerebro me dijo que no mirara, que siguiera caminando, pero había una persona parada en la entrada del callejón, un anciano con un abrigo oscuro. Estaba mirando hacia el interior del callejón, completamente inmóvil. Por alguna razón, me acerqué a él. Disculpe, ¿está bien?, pregunté en mi japonés limitado. El anciano giró lentamente la cabeza hacia mí. Tenía unos ojos increíblemente claros, casi transparentes. Tú, dijo en un japonés pausado, tú cruzaste. Se me heló la sangre. ¿Qué? Cruzaste la calle silenciosa, hace 4 noches. ¿Cómo sabía eso? Yo, no sé de qué habla. El anciano negó con la cabeza tristemente. Sí sabes, y pronto lo sabrás mejor. ¿Qué quiere decir? En lugar de responder, señaló hacia el interior del callejón. Mira. No quería mirar. Cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, pero mis ojos se movieron solos, siguiendo la dirección de su dedo. El callejón estaba vacío, solo la máquina expendedora parpadeando, y en el suelo, justo debajo de la luz, había algo, una fotografía. Recógela, dijo el anciano. Es tuya, no es mía. Yo no he perdido ninguna foto. Aún no, pero pronto sí. No tenía sentido quedarse discutiendo con un viejo loco. Me di la vuelta para irme, pero sus siguientes palabras me clavaron en el sitio. La calle todavía te tiene. Solo está esperando que regreses a casa para cobrarse. ¿Cobrarse qué? El anciano sonrió, pero fue una sonrisa triste. Una parte de ti. La parte que dejaste ahí cuando cruzaste. Yo no crucé ninguna calle. Me devolví. Salí de ahí. ¿Estás seguro? Y con esa pregunta, simplemente caminó hacia la oscuridad y desapareció. Me quedé paralizado ahí, con el corazón latiéndome salvajemente. Cuando finalmente reuní el valor de mirar de nuevo hacia el callejón, el anciano ya no estaba, pero la fotografía seguía ahí. Contra mi mejor juicio, entré al callejón y la recogí. Era una foto impresa en papel fotográfico, algo raro en esta época digital, y lo que mostraba me quitó el aliento. Era yo, caminando por una calle oscura, y la calle era una de esas calles silenciosas, pero no recordaba que nadie me hubiera tomado una foto esa noche. No había visto a nadie con una cámara. Miré más de cerca. En la foto, yo estaba caminando exactamente por el centro de la calle. Mi rostro mostraba una expresión extraña. No era miedo, ni confusión, era calma, como si estuviera en trance. Y detrás de mí, apenas visible en las sombras, había siluetas.
5, 6, quizá más, todas siguiéndome. Di la vuelta a la foto. Había algo escrito en el reverso con letra temblorosa. Calle Nishi Shinjuku 4 Chome, 1:32 de la mañana, 4 noches atrás. Cruzaste. No lo recuerdas, pero lo hiciste. Y ahora la calle te conoce. Se me cayó la foto de las manos. Esto no podía ser real. Yo recordaba esa noche. Recordaba haberme detenido. Recordaba haber dado la vuelta. Recordaba haber salido a la avenida principal. Nunca crucé. ¿O sí? Empezaron a llegarme fragmentos. Recuerdos que no encajaban. El momento en que el GPS falló y mi ubicación saltó por todo el mapa. ¿Y si no fue un error del GPS? ¿Y si realmente había teletransportado? El combini vacío con el celular mostrando el mensaje. ¿Y si era mi propio celular que había dejado caer sin darme cuenta? Las hora y media que había perdido. ¿Dónde había estado realmente? ¿Y si crucé esa calle y mi cerebro simplemente borró el recuerdo? Me sentía mareado. Recogí la foto del suelo y salí del callejón corriendo. Llegué al hotel jadeando. El recepcionista me miró preocupado, pero no dijo nada. Subí a mi habitación y cerré con llave. Puse la foto sobre la mesa y la miré fijamente durante horas. Cuanto más la miraba, más detalles perturbadores encontraba. Las siluetas detrás de mí no solo me seguían, algunas parecían estar saliendo de las paredes de los edificios, como si la ciudad misma estuviera dando forma a esas cosas. Y en una de las ventanas de un edificio en la foto había algo. Un rostro, pálido, con ojos completamente negros, mirando directamente a la cámara, o mirándome a mí, ahora, mientras observaba la foto. No pude dormir esa noche. Me quedé sentado en la cama, con todas las luces encendidas, mirando la foto y preguntándome qué parte de mí había quedado en esa calle. A las 6 de la mañana tomé un taxi al aeropuerto. No quería arriesgarme a caminar. No quería pasar un segundo más de lo necesario en las calles de Shinjuku. El vuelo salió a tiempo. 12 horas después, aterrizaba en Ciudad de México. Regresé a mi departamento. Me di un baño largo y caliente, y traté de convencerme de que todo había terminado, que lo de Shinjuku se quedaría en Shinjuku. Pero 3 días después de volver, empezaron las cosas raras. Pequeñas cosas al principio. Mi GPS empezó a fallar ocasionalmente. No siempre, solo a veces. Me mostraba que estaba en lugares donde no estaba, una calle al sur cuando estaba al norte, una colonia diferente. A veces incluso me ubicaba en Tokio. Lo ignoré. Los GPS fallan todo el tiempo. Luego, empecé a escuchar cosas. No siempre, solo de noche, cuando estaba a punto de dormir. Pip, 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 pip. El sonido de un semáforo peatonal japonés, débil, distante, pero inconfundible. Le eché la culpa a mis vecinos. Quizá alguno había estado en Japón y tenía ese sonido como notificación de celular. Pero después de una semana, las cosas empeoraron. Empecé a perder tiempo. No mucho. 15 minutos aquí, 20 minutos allá. Me daba cuenta porque llegaba tarde a citas que había planeado cuidadosamente. Porque miraba el reloj y veía que eran las 3:40 cuando juraba que hacía 2 minutos eran las 3:20. Pequeños saltos temporales que mi cerebro no podía explicar. Y lo peor, lo que me llevó a buscar ayuda, empecé a encontrar fotografías, no físicas como la de Tokio. Estas aparecían en mi celular, fotos que yo no había tomado, fotos de mí caminando por calles de la Ciudad de México que no reconocía, calles vacías, silenciosas, con ese mismo aire perturbador de las calles de Shinjuku. En cada foto había siluetas detrás de mí, cada vez más cerca. Anoche encontré la más reciente. Estoy de pie en medio de una calle que creo reconocer. Está cerca de mi departamento, y las siluetas ya no están detrás de mí. Están a mi lado. Una de ellas tiene su mano sobre mi hombro, y en el reverso de mi celular, como si fuera un archivo adjunto que no puedo borrar, hay un mensaje. Cruzaste cuando no debías. La calle te conoce ahora. No importa dónde estés. Tokio, México, da igual. Las calles silenciosas están en todas partes, y tú les perteneces. No sé qué hacer. Volver a Japón, buscar a ese anciano, encontrar alguna forma de deshacer lo que hice, o simplemente aceptar que algo cambió esa noche en Shinjuku y que nunca volveré a ser completamente yo mismo, porque ahí está el verdadero horror. No es que las calles silenciosas existan, es que una vez que las cruzas, nunca dejan de existir para ti. Se vuelven parte de tu realidad, un pliegue en el tejido de tu mundo que solo tú puedes percibir. Y cada noche, cuando el ruido de la ciudad disminuye, cuando las calles se vuelven un poco más silenciosas de lo normal, puedo sentirlas, esperándome, llamándome,
Pip, 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 pip. Anoche, antes de dormir, decidí revisar las fotos de mi viaje a Tokio, todas las que tomé durante esas 3 semanas, y encontré algo que me hizo sentir un frío profundo en el estómago. Hay fotos de lugares que no recuerdo haber visitado, calles oscuras que nunca exploré, convinis vacíos en los que juro que nunca entré, y en todas ellas, si miras con mucho cuidado, en los reflejos de las ventanas, en las sombras de los callejones, puedes verlas, las siluetas, siempre presentes, siempre observando, incluso en las fotos que tomé de día, en lugares concurridos, ahí están, esperando, porque la verdad que me ha tomado semanas aceptar, es esta. Sí crucé esa calle en Shinjuku, no lo hice conscientemente, no lo recuerdo haciéndolo, pero en algún momento, entre el saque y el terror y la confusión, mis pies me llevaron al otro lado. Y cuando cruzas una calle silenciosa, cuando rompes esa regla no escrita que todos los locales conocen instintivamente, algo cambia. La ciudad te reconoce, te marca, y nunca, nunca te suelta. Ahora vivo con eso, con la certeza de que en cualquier momento, en cualquier ciudad del mundo, puedo girar una esquina y encontrarme en una de esas calles, donde el silencio es demasiado denso, donde los semáforos suenan sin existir, donde las siluetas caminan detrás de ti, esperando el momento perfecto para alcanzarte. ¿Tú qué harías si sintieras que las calles por las que caminas cada día esconden versiones de sí mismas que no deberían existir? Si supieras que un solo paso en falso podría llevarte a ese otro lado, espero que nunca tengas que averiguarlo. Pero si alguna vez, en cualquier ciudad, encuentras una calle que parece demasiado silenciosa para ser real, si escuchas el pip 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 de un semáforo que no puedes ver, si sientes que algo camina detrás de ti con tus mismos pasos, recuerda la regla, no cruces, rodea la manzana, y por todo lo que más quieras, no mires atrás, porque si lo haces, si miras aunque sea por un segundo, las siluetas sabrán que las has visto, y una vez que saben que las has visto, nunca te olvidan. Yo cometí ese error, no lo cometas tú. Antes de que termine este relato, antes de que apagues el audio y sigas con tu vida, quiero pedirte algo. Si esta historia te inquietó, si sentiste aunque sea por un momento ese escalofrío de reconocimiento, esto podría pasarme a mí, déjame tu luz, suscríbete al canal, no solo por mí, sino por ti, porque estos relatos, estas advertencias sobre reglas no escritas en ciudades del mundo, no son solo entretenimiento, son mapas, guías de supervivencia para un mundo que es mucho más extraño de lo que parece bajo la luz del día. Y entre más seamos los que conocemos estas reglas, más protegidos estaremos. Comenta qué ciudad quieres que investigue después. París, Nueva York, Sao Paulo, Bangkok. Cada ciudad tiene sus propias calles silenciosas, sus propias reglas que nadie te cuenta. Y si alguna vez has sentido algo similar, si has caminado por una calle que te hizo sentir que no debías estar ahí, cuéntamelo. Quizá tu experiencia ayude a otros a entender lo que enfrentan, porque al final, todos caminamos por las mismas calles, solo que algunos sabemos mirar más allá de la superficie, y algunos pagamos el precio de esa mirada. Ahora, una última cosa antes de despedirme. Hace 2 días recibí un paquete, no tenía remitente, solo mi dirección en Ciudad de México. Dentro había un mapa de Tokio, viejo, amarillento, con anotaciones en japonés, y marcadas con tinta roja había calles, docenas de calles, todas ellas ubicadas en Shinjuku, todas ellas supongo calles silenciosas. En la parte de atrás del mapa había una nota escrita en español: las calles te conocen ahora, pero si quieres que te olviden, debes volver. Debes encontrar la primera calle que cruzaste y debes pedir perdón a medianoche, cuando el último tren haya partido. Solo entonces, quizá, te dejen ir. Pero no te prometo nada. Algunas marcas son permanentes. No estaba firmada, pero reconocí la letra. Era la misma de aquella primera fotografía, la del anciano. Llevo 2 días mirando este mapa, preguntándome si es real, si volver a Tokio solucionaría algo o solo empeoraría las cosas, preguntándome si realmente quiero arriesgarme a caminar de nuevo por esas calles, porque ahora sé lo que hay ahí, sé lo que me espera, pero también sé que esto no puede seguir así, que perder minutos de mi vida, encontrar fotos que no tomé, escuchar semáforos fantasma cada noche, no es forma de vivir. Así que creo que voy a volver, voy a regresar a Shinjuku, voy a encontrar esa calle, y voy a intentar deshacer lo que hice. Si funciona,
Si logro liberarme de esta maldición, te lo contaré en otro episodio. Si no funciona, bueno, quizá ese sea el episodio que otra persona tenga que contar. El episodio sobre el mexicano que desapareció en las calles silenciosas de Shinjuku, que nunca regresó de Tokio, o que regresó, pero ya no era él, solo era otra silueta más, caminando eternamente por calles que no deberían existir, siguiendo a otros viajeros perdidos, esperando que alguien más rompa la regla. Duerme bien esta noche. Pero antes de hacerlo, cuando camines a tu habitación, cuando apagues las luces del pasillo, cuando pases por esa ventana que da a la calle, escucha, solo por un segundo. ¿Está todo tan ruidoso como siempre? ¿O hay un silencio que no debería estar ahí? Pip, 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 pip.